cuando ya se vayan conociendo esos detalles. ¿Y qué es lo que ocurrirá con los ex convencionales constituyentes? Aquellos que tuvieron la responsabilidad de redactar esta nueva constitución que fue rechazada el día de ayer. ¿Habrá algún tipo de autocrítica? Se lo vamos a preguntar a Martín Ortiz. Martín. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Pati, Humberto? Muy buenas tardes. Miren, solo para contextualizar, porque claro, se estaba hablando de cómo fueron los festejos del rechazo. Ayer me tocó estar en el comando del apruebo y cuando llegaron ciertos actores políticos les empezamos a preguntar cómo veían la jornada, cómo veían el tema de los resultados que estaban prontos a conocerse y nos decían una frase que se empezó a repetir mucho durante la jornada ayer a principios, que era optimismo, 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 optimismo. Incluso algunos decían certeza. Estaban bastante confiados algunos sectores dentro del apruebo que se podría dar este resultado en el cual ganase la opción que finalmente ayer perdió. Pero con el inicio de las votaciones, el conteo de votos y el inicio también de los resultados, eso se fue disminuyendo y finalmente lo que todos conocemos, de hecho incluso tenían una celebración pensada en la Alameda, pensaban abrir París-Londres y de ahí salir todo el comando en dirección lo más probable hacia el oriente, hacia la Plaza Italia, el sector de Baquedano, algo que finalmente y obviamente no se pudo realizar y fue ese punto de prensa en el cual finalmente asumen la derrota. Derrota ayer en el comando del apruebo que estuvo acompañada también por ex constituyentes de todos los sectores, pero principalmente del Frente Amplio de Apruebo y Dignidad y también del socialismo democrático, quienes en un principio no conversaron con los medios de comunicación. De hecho, algunos estaban esperando también el inicio de los resultados para dar sus primeras impresiones y una vez que se conocieron ya y finalmente más de 60% para el rechazo y poco menos del 40% para el apruebo, salieron a conversar con la prensa y finalmente bajo un punto que se empezó a consultar mucho ayer. ¿Qué pasaba con la autocrítica? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Pensaron que este resultado se iba a dar de esta forma? ¿Pasó algo en el trabajo de la Convención Constitucional que finalmente se vio reflejado en el resultado ayer que conocimos todos acá en nuestro país? Bueno, para eso también conversamos durante la jornada de ayer y también con los que estaban presentes, entre ellos, por ejemplo, el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, a quien les consultamos eso y también hoy durante la mañana hemos estado recorriendo, también conversando con otros ex constituyentes, como por ejemplo el caso de Marcos Barraza, pertenecientes al Partido Comunista. ¿Qué pasó? ¿Por dónde se fue este resultado y esta amplia victoria para el rechazo? Y finalmente, si es que hay alguna autocrítica por parte de los ex convencionales una vez terminado su trabajo y en este proceso que siguió de campañas hasta las votaciones de ayer. Para eso, pasemos a escuchar las declaraciones de Gaspar Domínguez y también de Marcos Barraza. El pueblo de Chile fue categórico, no quiere la actual constitución. Rechazó el día de ayer, hubo una derrota importante al proyecto de constitución propuesto, pero el desafío de darle continuidad al proceso constituyente, generando una nueva instancia, una nueva convención, claramente es la fórmula, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Evidentemente que hay que hacer un análisis pormenorizado de aquellas normas que no conectaron con la ciudadanía. Creo que en esto los errores que surgieron en la propia Convención Constituyente a propósito de excesos retóricos o en su defecto falta de solemnidad, la situación de Rodrigo Rojas Vade, son hechos que de alguna manera influyeron, los propios errores en la campaña, la situación de Valparaíso. Bueno, el resultado evidentemente no es el que yo creía que iba a ocurrir, tampoco es el resultado que yo esperaba. Pero la elección fue contundente y el pueblo de Chile se manifestó en las urnas. Se manifestó hace un tiempo diciendo que quería una nueva constitución y se manifestó hoy día con claridad diciendo que no era esta la que querían. Creo que necesitamos aprender de los errores, mirar con humildad lo que hemos vivido y siempre, pensando en el pueblo de Chile y sobre todo en las personas que viven la desigualdad, el mejor camino para seguir avanzando. Es evidente que hay muchos aspectos que podrían haber sido mejorados, hay otros aspectos que son rescatables y yo creo que es parte del desafío que tenemos como sociedad, sentarnos, conversar, escucharnos con altura de miras. Interesante, Martín, lo que planteaba ahí el ex constituyente Marcos Barraza, porque dentro de otras cosas decía que las faltas de solemnidad, de los gustitos personales fueron causas determinantes para el triunfo del rechazo, lo que da cuenta de que aquí también hay un tema muy de forma, y no estoy diciendo que no de fondo, pero que la forma también fue muy importante, lo dijo. Recordemos, constituyentes que votaron desde la ducha, otros que fueron disfrazados o vestidos con corpóreos, etcétera. Él lo dijo, el caso de Rojas Vade, entre otros temas. Estaba buscando el dato, a lo mejor Martín lo recuerda
pregunta mejor. Cuando en la CEP hicieron la encuesta y le preguntaban a las personas que votaban rechazo cuál era la razón, el principal factor que influía en esa decisión, y tenía que ver precisamente con la opinión que tenían sobre los convencionales constituyentes. Sí, miren, yo no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero si mal no se me olvida, era un poco más del 50% que creía que el trabajo de los convencionales, es un dato que todavía no lo manejo bien, era la principal razón en torno para rechazar la propuesta constitucional. De hecho, el texto en sí, no recuerdo si venía en un segundo o en un tercer lugar en aquel momento. Claro, trabajo de los convencionales que fue criticado por algunos sectores, de hecho fue transversalmente criticado ciertos aspectos, por ejemplo el caso de Rodrigo Rojas Bade, que ayer también fue a emitir su voto obligatorio. Pero también hay otros temas como, por ejemplo, el cómo se daban las discusiones al interior de la Convención Constitucional. Desde sectores de derecha dicen que se les escuchó poco. Desde sectores de izquierda dicen, bueno, nosotros les dimos el paso para escucharlos, pero ellos finalmente se atrincheraron en una derecha un poco más conservadora que finalmente no salió de su status quo y no quiso finalmente dialogar con el resto de los participantes. De hecho, hay un dato súper interesante que se fue dando también con la conversación de la Convención Constitucional, y es que en algún momento se nos revela que desde sectores, por ejemplo, del Frente Amplio, se trata de conversar con la derecha para saber qué hacer con el proceso constituyente. Esto en el mes de febrero aproximadamente, porque empezaban a ver que las encuestas empezaban a dar mayor favoritismo al rechazo, y desde obviamente ciertos sectores de la centro-izquierda querían ver la posibilidad de que esto se apaciguara y finalmente no siguiera escalando. Y para eso, de hecho, conversando con ex constituyentes, nos comentaban que habían recibido incluso llamados desde sectores de izquierda para ver la posibilidad de que esto se fuese calmando un poco. Y finalmente, bueno, el resultado que conocemos ayer, eso finalmente no ocurrió y el rechazo se terminó imponiendo. Pero ayer, en el comando del apruebo, habían distintos actores, entre ellos también ex constituyentes de todos los sectores del socialismo democrático y también de Apruebo Dignidad. Entre ellos, por ejemplo, Fernando Atria y también Bárbara Sepúlveda, dos actores también bastante importantes dentro del proceso, uno abogado constitucionalista, el otro también abogada, quienes estuvieron construyendo esta propuesta constitucional y los que muchos nombraban como los sectores quizás más importantes de la centroizquierda, también con el colectivo socialista. ¿Qué dijeron ellos una vez conocidos ya estos resultados y finalmente esta vuelta irreversible y el triunfo del rechazo ayer durante la jornada de este domingo? Pasemos a escuchar a Fernando Atria y también a Bárbara Sepúlveda. No esperábamos un resultado tan categórico. Es una derrota, evidentemente. El proceso por el cual Chile se va a dar una constitución será más largo, pero creo que continuará. Es decir, se ha manifestado, creo yo, una fuerza que demanda una nueva constitución, que no es apagada por este resultado ciertamente adverso, y habrá que continuar en el camino de buscar una nueva constitución para Chile. Yo creo que la fórmula ya está decidida, fue decidida por el pueblo chileno en el plebiscito de entrada, en que el pueblo chileno decidió que quería una nueva constitución a través de una convención constitucional. Eso ya está decidido. El proceso continúa. Chile va a tener una nueva constitución. Tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar. Y tenemos esperanza en que ese proceso va a representar a las grandes mayorías y que hoy día además se refleja en un texto que puso un piso mínimo en democracia, en igualdad, especialmente para las mujeres y para las grandes mayorías de este país. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Fernando Atria y Bárbara Sepúlveda recalcando dos puntos bastante importantes. El proceso debe seguir, la ciudadanía ya escogió cuál es la fórmula según lo que plantean ellos y es mediante una nueva convención constitucional que finalmente encamina hacia un nuevo proceso constituyente y con ello también una nueva carta magna para nuestro país. Y lo que recalcaba también la ex constituyente Bárbara Sepúlveda es lo que tiene relación con la paridad, algo que ha sido transversalmente puesto en acuerdo por todos los sectores, desde la derecha hasta la izquierda, y es que la paridad debe estar presente en la idea de una nueva propuesta constitucional. Pero eso es lo que pasaba en el sector del oficialismo, ayer en el comando de la apruebo y también hoy durante la mañana. Pero, ¿qué pasa en el sector del rechazo? Los que ganaron ayer en este plebiscito de salida. Bueno, claro, conversamos ayer con Ruggero Cosi, también hoy con Cristian Monkeberg, quienes nos dieron sus impresiones en cómo siguió este proceso, cuáles fueron los factores que llevaron a esta derrota y también
hay algo súper importante que recalcan ellos, es que falta cierta autocrítica por parte de sectores de la centroizquierda en torno a cómo fue el trabajo al interior de la Convención Constitucional. Porque es cierto, del otro sector dicen que son múltiples los factores que llevaron a esta derrota. Lo de la campaña, también lo del trabajo de la Convención, también aluden ciertas mentiras durante el proceso, pero desde la derecha hacen un llamado a que exista un poco más de autocrítica en torno a lo que fue este año de trabajo de la Convención Constitucional, pero también recalcando en que el proceso debe seguir. ¿Cuál debe ser la fórmula? Bueno, algunos delante y fuera de cámara han planteado que debe ser también mediante una nueva propuesta constitucional. Algunos ven su órgano más favorito y en este caso podría ser un nuevo proceso constituyente mediante una convención constitucional, lo que derive en una nueva constitución para nuestro país. Para eso, pasemos a escuchar las palabras de los ex constituyentes de Renovación Nacional, Ruggiero Cosi y también Cristian Monkeberg. Yo muy sorprendido por el resultado, por la contundencia del resultado. Pero es bueno que haya sido contundente, mirándolo con la distancia ya de 24 horas, porque es una señal clara de que las cosas hay que hacerlas distintas. Lo peor de todo siempre es odioso, es decir, se los dijimos. Pero la verdad que se los dijimos en privado y en público durante todo este año en la convención. Y no solamente se los dijimos nosotros, sino que también parte de la centroizquierda que no fue incluida en grandes acuerdos. Aquí hay una derrota cultural, política, ideológica de una izquierda más radical que levantó una propuesta que no interpreta a una gran mayoría, y eso quedó reflejado el día de ayer. Yo creo que esto tiene que terminar, y terminar bien. Y para terminar bien, nosotros tenemos que también honrar nuestros compromisos. Y nuestros compromisos son que tengamos una nueva constitución que interprete una buena mayoría. Si hay una autocrítica que hacer es no haber sacado más constituyentes para provocar acuerdos distintos. La ciudadanía habló fuerte y claro, lo que se votó era una propuesta de nueva constitución y millones de chilenos y chilenas dijeron claramente que no a esa propuesta. Hoy día perdió el octubrismo, perdió aquellos que valían la violencia como método de acción política, perdieron aquellos que quieren refundar al país desde cero, desde una hoja en blanco. Claramente eso no es lo que quiere Chile y por lo tanto yo los quiero invitar a que hagan una reflexión, a que hagan la autocrítica y asuman con humildad el resultado de esta jornada. Oiga, Pati y Humberto, para ser justos y también bien claros con la información que dimos en delante, miren, vi la encuesta CEP. Y claro, la primera y segunda mención sobre del por qué rechazar la propuesta constitucional en esta encuesta que salió en junio de este año marca en un 31% como primera mención el trabajo y las características de los convencionales y su trabajo. Y en segunda mención, con un 28%, también las características y el trabajo de los convencionales en la Convención Constitucional. Así que sí, si se juntan ambas menciones era un poco más de un 50% claro, lo que se establece dentro de ese punto. Ahora, el tema queda bastante abierto porque incluso conversamos con ex constituyentes que mediante el reglamento no pueden ser convencionales constituyentes y les preguntamos qué tipo de mecanismo les gustaría que tuviese una nueva convención constitucional. A algunos les gustan listas nacionales, otros que se restrinja un poco el tema de los independientes, que haya escaños reservados, que exista la paridad, pero obviamente todo eso va a ser una discusión que se va a tener que dar en el Ejecutivo, en el Congreso y finalmente ver cuál va a ser el proceso que va a encaminar a Chile hacia un nuevo proceso constituyente y lo más probable quizás hacia una nueva constitución. Exactamente, vamos a ver ahí cuáles son las decisiones que se toman, qué es lo que se resuelve también en el Congreso, que se supone ahora ya se convierte en un escenario con más protagonismo. Tú tienes la cifra ahí, Pati, ¿no? Que estábamos viendo del CEP, sí, lo mencionó ahí Martín, claro, en la suma de las dos alternativas, un 59% que votaría rechazo por las características de las y los convencionales y su trabajo que finalmente... ¿Por qué digo eso? Porque, insisto lo mismo, Martín y Pati, creo que aquí también hay un tema importante que es la forma. La forma se cuestionó. Además del fondo del texto, hay explícitamente se dice que hay un cuestionamiento hacia la forma. Por lo mismo, el presidente en una entrevista en nuestro canal, en nuestro noticiero central, dice que le parecería redundante volver a preguntarle a la ciudadanía a través de un plebiscito si es que hay que cambiar o no el mecanismo, porque eso ya quedó claro. Sin embargo, hay algunos que hoy día plantean que otra cosa es con guitarra y cuando ya vivimos una convención constituyente, probablemente la respuesta a esa misma pregunta podría eventualmente cambiar e incorporar un panel de expertos u otro. Eso yo creo que es parte de las grandes conversaciones o y el modo que el presidente de escoger a los convencionales constituyentes, que ahí también es lo que plantea Martín, si acaso, qué pasa con los independientes, qué pasa con los escaños reservados. Bueno, todo
eso es parte de la discusión que tiene que asumir ahí el mundo político y establecer, se supone que en un plazo no muy largo, para así no generar tanta incertidumbre, cuál va a ser ese camino constitucional. Quiero preguntar algo, yo sé que es una pregunta, no de cagüín. Si quieres no digas los nombres, Martín, pero hay algunos ex convencionales que has tratado de contactar y que no han querido conversar, no han querido salir al aire dando sus declaraciones a esta altura. Sí, un par de ex constituyentes con los cuales hemos conversado, le hemos pedido la posibilidad de poder tener su testimonio el día post este plebiscito, también los resultados, y nos han dicho que prefieren pasar, nos agradecen eso sí la oportunidad de poder darle el espacio para que ellos conversen, pero algunos no están dispuestos a conversar, claro, obviamente el día post elección, pero ojo, hay algunos que nos han planteado del por qué no quieren conversar, y de hecho ahora me acuerdo del argumento incluso de uno de ellos, es que todavía están procesando lo que sucedió ayer, porque como lo dijimos en un principio, y esto independientemente de los sectores, yo creo que nadie se esperaba este resultado tan amplio, entonces dentro de este resultado tan amplio, muchos están haciendo el análisis de por qué ocurrió, qué sucedió, y finalmente ahí sacar las conclusiones para poder llevar estas opiniones a cabo. Muy bien, Martín Ortiz.